Buen día, gente querida, gente que nos acompaña en este espacio tan bonito que tenemos de conversaciones de lunes a viernes aquí por nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, siempre como Maggie Talavera, pero con una yapa extraordinaria como la retransmisión simultánea por las plataformas digitales de EUTV, de hoybolivia.com y en diferido por Canal 24/7 de Cotas Cable Digital. Este martes 31 de octubre de 2023, miren, increíble, se acabó el mes y yo digo que prácticamente está encima ya el fin de año, ¿no? Van a ver que estoy con un fondo completamente diferente, todo distinto. No estoy en este momento en Santa Cruz de la Sierra, estoy en La Paz en un día maravilloso que después se los voy a farsantear al final. En un hotel, estoy en el piso número 7, con una vista espectacular de toda La Paz. Aquí ya voy a farsantear. Pero bueno, no estoy conversando con ustedes para farsantear que estoy en La Paz y en un lugar maravilloso, ¿no? Estoy aquí, como siempre, para compartir con ustedes una conversación, la conversación del día. Y esta vez, miren ustedes, hemos vuelto a invitarlo al abogado Juan Mario Bravo Román, con un tema que él y yo ya hemos comentado, ¿no? Va a sacar roncha, pero creo que es importante, sobre todo en un momento como el que estamos viviendo en Santa Cruz. ¿Y por qué digo que va a sacar roncha? Si ustedes escuchan el titular de la llamada con el que hemos anunciado la conversación, se van a dar cuenta. Estamos hablando de Santa Cruz, sus instituciones y sus líderes. La gran estafa autonómica y la farra institucional interna. Querido Juan Mario Bravo Román, ¿cómo está usted? Buen día. Buen día, tía, y periodista, señora May Talavera Román. Es mi sobrino, por si acaso, y sobrino de cerquísima. Yo le digo Juan Marito, pero por supuesto que aquí le voy a decir Juan Mario. ¿Cómo Quedo está, ya, no quedo querido? presto a... Bien, gracias a Dios, bien, todo Yo bien. decía que ya la llamada del anuncio de la entrevista creo que es provocadora y me interesa ir directo. Primero quiero que la gente sepa, Juan Mario viene haciendo un estudio permanente y análisis de todo lo que está ocurriendo en Santa Cruz con lo que tiene que ver con sus competencias autonómicas, con las leyes que se aprueban o se dejan de aprobar a nivel de la Asamblea Legislativa Departamental, pero también lo que deben de hacer los representantes de Santa Cruz a través de la Brigada Parlamentaria Cruceña. Cuando decimos la gran estafa autonómica y la farra institucional interna, ¿a qué nos estamos refiriendo, Juan Mario? Bien, voy a entrar al punto. Nos estamos refiriendo, y voy a iniciar con una frase del Tribunal Constitucional de España que resuelve un conflicto de competencia entre entidades autónomas, autonómicas, y se puede decir el nivel central del Estado, lo que se puede equiparar. Voy a empezar con esa frase y espero no perderme para poder concluir con esa frase. Ni la Vamos. competencia en materia de coordinación, ni la competencia sobre las bases de la planificación autorizan al Estado para atraer hacia su órbita de actividad cualquier competencia de las comunidades autónomas por el mero hecho de que su ejercicio pueda incidir en el desarrollo de las competencias estatales sobre determinadas materias. La coordinación no supone una sustracción o menoscabo de las competencias de las entidades sometidas a la misma. Antes bien, presupone lógicamente la titularidad de las competencias en favor de la entidad coordinada. La idea central es, sabemos que el sistema competencial es un sistema complejo, donde hay competencias que parecen yuxtaponerse una sobre otra. Entonces, ¿qué dice el Tribunal Constitucional de España? No sé si se escucha bien. Escuchamos perfectamente. Yo estoy aquí Sí. peleando con mi teléfono. Ah, entonces, el Tribunal Constitucional de España dice, en resumen, de que la competencia del nivel central no puede absorber a la titularidad de la competencia
de la comunidad autonómica, no bajo pretexto de que tiene que dictar una ley básica o que tiene que dictar directrices o que tiene que dictar lineamientos, etcétera. Puede hacer todo eso, pero no puede absorber ni puede quitarle la titularidad, porque si no queda en nada. Entonces dice, no puede actuar en menoscabo de las competencias autonómicas. Primer principio, que no hemos estado cuidando, no hemos estado velando y ya lo iré desarrollando. Ahora, cuando usted dice eso, está dejando en claro que en este momento en Bolivia, y particularmente considerando los gobiernos departamentales, porque es algo que afecta no solamente a Santa Cruz, sino a los 9 departamentos, no se está contemplando ese respeto de los niveles competenciales, qué es lo que corresponde a cada departamento y qué es lo que corresponde al nivel central. Eso tiene que ver con una responsabilidad también de parte de los representantes departamentales. Eso tiene que ver con una responsabilidad de todas las instituciones de Santa Cruz. Y cuando hablo de las instituciones, incluyo a las iglesias evangélicas, las iglesias católicas. Esa es la institucionalidad, la real institucionalidad, porque formamos parte del tejido social, ¿no? Eso por un lado. Más las otras instituciones que ya son más representativas, etcétera. Pero hay una reconformación a través del tiempo. Eso por un lado. Lo que quiero significar en palabras muy sencillas para que la gente lo entienda es que nuestras instituciones, nuestros líderes han estado trabajando mucho sobre obra bruta, no han estado trabajando sobre obra fina. Si hubiesen estado trabajando sobre obra fina, hubiesen tenido un mejor relato, una mejor acción y por ende un mejor control al controlador de las garantías constitucionales y de las competencias autonómicas como el Tribunal Constitucional, el Legislativo plurinacional, etcétera. Es decir, si nosotros trabajamos con parámetros y sobre línea fina, podríamos obtener un mejor resultado, muchísimo mejor resultado. Eso significa, en otras palabras, de que ha habido una farra institucional interna que ha terminado por afectar nomás el tema de las competencias autonómicas, más allá de los factores externos, ¿no? Porque si no podemos controlar bien los factores internos, ¿cómo pues vamos a poder controlar o mejorar o querer que mejoren los factores externos que no dependen de nosotros? Eso por un lado. No sé si sigo el desarrollo o usted. Sigue, porque ahorita yo le voy a hacer algunas preguntas. Termine la idea. Ok. Entonces, o sea, este tema puede ser muy largo y muy complejo, pero yo lo he simplificado bastante, al punto de que a veces me da un poco de temor de llegar a ser un poco simplista, pero no queda otra, es el tiempo, digamos, ¿no ves? El tiempo y Yo para he que la tomado gente dos cosas también comprenda. y también para que la gente comprenda, porque es un poco complejo, ¿no? Yo he tomado solamente dos competencias de todas las competencias que hay en la Constitución, en la Ley Marco de Autonomía, en su desarrollo, etcétera. He tomado la competencia de planificación y la competencia de ordenamiento territorial, ¿no? La planificación es una competencia privativa del nivel central. ¿Qué significa? Que el nivel central legisla, reglamenta y ejecuta, ¿no? El nivel central del Estado no las delega esas competencias, pero, y aquí viene cómo hacemos el control para no perder la titularidad, pero también es una competencia exclusiva de los gobiernos departamentales autónomos. ¿En qué aspecto? En que uno formula y aplica el plan de desarrollo general, es decir, el nivel central, que establece directrices, lineamientos, parámetros técnicos, y el nivel departamental hace cada 4 o 5 años su plan territorial de desarrollo integral, el PTDI. Los gobiernos municipales también hacen un PTDI-M, creo que se llama, municipal. Lo único que cambia es la palabra municipal. ¿Y cómo lo hace? La ley del sistema de planificación que hizo el nivel central del Estado, o sea, a través del nivel central del Estado, que la promulgó la Asamblea Legislativa Plurinacional, establece de que el plan de Santa Cruz, de Cochabamba, de La Paz, de Oruro, tiene que ser compatible con el plan general de desarrollo, ¿no?
Es decir, usted lo envía antes de aprobar por una ley, usted no puede hacerlo, usted lo envía primero al Ministerio de Planificación y ahí probablemente le hacen observaciones, lo devuelven hasta que está todo conforme, es decir, hasta que es compatible. Entonces, usted hace toda su planificación en base a esos planes, ¿no? Entonces, uno se pregunta, pero con tan exactas previsiones, ¿por qué las cosas salen tan mal? ¿No es cierto? No, sí, perdón, quería preguntar. No, es que ahí hay un punto, yo me acuerdo que se generó un debate, ¿no? Que tiene que haber ese control del nivel central para la planificación que es de cada departamento y en la coyuntura que estamos viviendo, por la forma en cómo gobierna el partido de gobierno, hay una serie de disconformidad porque los departamentos no tienen en este momento de verdad la libertad para establecer, más allá de que hay unas directrices que son nacionales, para establecer lo que quieren para cada uno de sus departamentos. Dependen fundamentalmente del visto bueno, de la voluntad, del gusto o no, del nivel central. Sí, no, digamos. ¿Por qué razón? Y después iba a entrar al principio de coordinación. El principio de coordinación está establecido en la Ley Marco de Autonomía, en la Constitución, en el tema autonómico. Por eso es que los niveles, el nivel central, los niveles, el gobierno departamental, etcétera, no tienen un rango de jerarquía. ¿Por qué razón? Por el principio de coordinación, no de subordinación. En la medida que hay un ente dominante que le impone a otro, ¿no?, unos lineamientos, parámetros que no responden a a su naturaleza. Por ejemplo, yo le puedo dar un dato aquí del mismo plan de Santa Cruz, por ejemplo, por ejemplo, Santa Cruz, por ejemplo, es uno de los departamentos con mayor disponibilidad de recursos hídricos en Bolivia, al formar parte de dos grandes regiones hidrográficas, la del Amazonas y la del Plata. Eso establece un parámetro, una variable, que significa que Santa Cruz, observando lineamientos generales, determina sus propios lineamientos y su propia, o sea, no le priva de sus propios lineamientos y normativas técnicas al respecto de su realidad, ¿no es cierto? Porque no hay ningún otro departamento de Santa Cruz que tenga estas características, o diré de Bolivia que tenga estas características. Parecido sí, pero ninguno igual. Entonces así vamos desarrollando con variables y está en el plan aprobado del 2021 al 2025, del 2016 al 2020. Todas estas variables están, por ejemplo, el plan de uso de suelo en la página 59, cuenta, digamos, Santa Cruz cuenta con el plan de uso de suelos aprobado mediante ley en el año 94, refrendado en el plan de ocupación territorial presentado en el 2012, es decir, existe todo un sistema para señalar de que sí existe compatibilidad en la medida en que sea compatible con el espacio geográfico, la naturaleza, etcétera, del departamento. Ahora, si no estamos de acuerdo, ¿qué establecemos? Establecemos yo lo que le decía al principio, establecemos un control. ¿Y qué le decimos? A ver, señor, usted está confundiendo lineamientos básicos. Básico significa base, ¿no es cierto? Y lo dice el Tribunal Constitucional de España, ha sido una discusión, pero una discusión de obra fina, no de obra bruta, ni de salir a la arenga política, ni de salir a gritar, es de obra fina. Entonces usted le dice, a ver, espera un ratito, ¿qué significa básico? ¿Qué significa base? ¿Qué significa alineamiento? ¿Qué significa directrices? Por ejemplo, hay competencia donde señala de que el nivel central establece las políticas sectoriales. Las políticas sectoriales no solamente están determinadas en una norma, están determinadas en los planes, por ejemplo. En la medida que mi plan fue compatible, se supone que yo estoy dentro de esas directrices generales y que puedo establecer mis directrices específicas. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que yo haga mi planificación, que el nivel central lo apruebe, así lo declara compatible? Y, por ejemplo, en la página 188 del PTDI, hablando de la famosa ley 98, que prácticamente fue anulada toda,
por ejemplo, dice, mire, esto es interesantísimo, está en lo que compatibilizó a nivel central del Estado. Ahora la pregunta es, ¿qué compatibiliza? Lo compatibiliza todo, compatibiliza el texto. No, pero está aquí la referencia. La promulgación de la ley 98, dice, marca un hito en la gestión del patrimonio natural del departamento de allí que se define la realización del programa Gestión del Patrimonio Natural del Departamento de Santa Cruz para los siguientes 5 años, constituyéndose en un instrumento político y estratégico, orientador de la gestión integral del CISDESPAN y una base referencial de orientación y apoyo para la formulación de instrumentos de planificación. Es decir, Santa Cruz le está avisando al nivel central y ellos dijeron que era compatible, de que tienen una ley que marca el horizonte. O sea, sí, o sea, el horizonte por lo menos para 5 años, le está diciendo, constituye un instrumento político y estratégico orientador de su gestión. Pero el Tribunal Constitucional, 5 magistrados del Tribunal Constitucional desbaratan todos esos instrumentos políticos, estratégicos y legales, ¿no es cierto? O sea, no es tan sencillo como decir, a ver, anulamos esta ley y decimos que usted invadió las competencias, o sea, no es algo tan sencillo. Por eso es que se debe definir esto en otros niveles. Ahora, ¿cuál es mi preocupación y por qué le llamo farra institucional? Porque hay un avión, el avión autonómico, que dice, en base a mis competencias exclusivas, no importa lo que dijo el Tribunal Constitucional, no importa lo que dijo tal, yo asiento mi avión en el aeropuerto de Virubiru, pero ¿dónde, en qué parte de la pista va a sentar? Si usted lo lee con el criterio de obra fina, el fallo del Tribunal Constitucional, si usted lee su PTDI, es decir, si usted integra toda la información, se va a dar cuenta que no tiene pista. ¿Dónde va a sentar su avión? Entonces lo que usted tiene que trabajar es sobre esa obra fina y decirle, oiga señor, usted me dio estas líneas, estos lineamientos, o sea, los declaró compatibles, estas directrices, etcétera, etcétera. Yo planifiqué, o sea, todo mi plan de desarrollo territorial me lo tiraron al tacho de la basura. Eso es prácticamente. Claro, Juan Mario se está refiriendo al lío que se generó por el tema de Urubó-Huentá, que tiene que ver con la carretera y todo lo que sabemos, y esa sentencia constitucional 0076, si no me acuerdo, si no me equivoco, nunca me acuerdo bien el número, ¿no? Que hace referencia, a una demanda que se presentó en 2017, que han tenido un montón de contratiempos que Juan Mario ya lo detalló en una anterior entrevista y que recién fue dado a conocer ahora, no casi 7 años después, y que generó muchísimas observaciones. Lo que me interesa es cuando Juan Mario dice, nos estamos descuidando de la obra fina y nos estamos yendo solamente a la obra bruta, a la obra grande. ¿Está refiriéndose específicamente a qué? Ha hecho usted una serie de observaciones a varias medidas, leyes, disposiciones que se han aprobado en la Asamblea Legislativa Departamental, pero que no van al fondo, al resguardo realmente de las competencias que están reconocidas en este régimen autonómico. Y por eso usted afirma que aquí hay una gran estafa autonómica. Exactamente. Hay una gran estafa autonómica, por ejemplo, y yo sigo con el PTDI, el plan. Este tema de los incendios no es un tema de por qué tiene que declararse emergencia. Emergencia es algo que emerge de improviso, ¿no es cierto? Ahorita se me revienta la apéndice, eso es una emergencia, ¿no es cierto? Es de improviso, yo no sabía, yo no tenía problema, no estaba delicado la salud, etcétera. Esa es una emergencia. Pero esto del desastre, hay una negligencia muy notoria de todos los niveles en el país. ¿Por qué? El PTDI, ¿qué dice? O sea, cuando nosotros leemos el plan, es un plan, no olvidemos que es un plan, dice para 5 años, es decir, para que planifiquemos. Dice que en Santa Cruz las hectáreas afectadas por incendios en la gestión 2016 fue de 1.000.000 y tantos hectáreas. El 2018, 500.000 hectáreas. El 2019, 4 millones. El 2020, 2 millones. El 2021, otros 2 millones. En total, 10.361.014 hectáreas. O sea, si todos los años tenemos un comportamiento,
comportamiento similar, es decir, un carácter muy común, muy frecuente, es decir, no estamos hablando de emergencia, no señor, no es emergencia, es un desastre provocado por la negligencia, por la desidia. Es que no podemos hacer nada, pero por lo menos avíselo, grítelo, pero no me diga que es una emergencia, por favor, me está agrediendo como ciudadano. Otro Y elemento, ahí en el, estamos hablando de los tres niveles, perdón, ¿no, Juan Mario? de los Los tres tres niveles, niveles. obviamente, claro, Ya, ninguno se por puede favor, sustraer. sigue, sigue. Sí, el municipal, el departamental y el nivel central del Estado, digamos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el PTDI hay un cuadro de las unidades de conservación de patrimonio natural. Hay unidades nacionales, hay unidades departamentales y hay unidades municipales, hay indígenas originarias. Cada una, cada una tiene su cuadrito, inclusive establece su régimen legal. Por ejemplo, en la unidad Huendá, Urubó, etcétera, están establecidas, está la ley 98, la ley 208, o sea, todo el tiempo la menciona y dice que esa es su base legal. Entonces, si es su base legal, es compatible con el nivel central del Estado, ¿por qué después de varios años, donde usted planifica en base a una norma también, ¿no ve? O su norma la hizo en base a su planificación, al revés, ¿por qué después desconocen esa norma? Por eso es que también los conflictos competenciales tienen, aparte que tienen sus normas, sus estándares, tienen sus plazos, no es que usted lo va a presentar después de que se ha emitido una norma, lo va a presentar varios años después su conflicto de competencia y encima de todo se va a resolver 7 años después que usted lo presentó. No. Entonces, eso está mal y encima, peor todavía, que usted quiera legislar diciendo que no pasó nada, que el Tribunal Constitucional le exhortó a tal o cual entidad que dicte una norma, ¿no? Cuando lo que usted debería hacer es, hilando fino, ver dónde se menoscabaron sus competencias exclusivas en la materia de patrimonio natural, de declarar y cuidar, ¿no? Las reservas naturales, etcétera, para plantear el debate real, es decir, eso es lo que el Tribunal Constitucional de España llama el encuadramiento del problema, ¿no? El nervio central de la cuestión. Pero si usted dice no pasó nada, significa que usted abrió la puerta, ¿no? A esas generalidades, a esas ambigüedades. ¿Para qué? Para que actúen en menoscabo a su competencia. Es decir, usted puede estarse todo el año, todo el día legislando si usted quiere, hacer aparentar de que no pasó nada, pero no es cierto. Su avión no tiene vectores, no hay cómo le den vectores a la pista porque no tiene dónde aterrizar. Ahí me interesa muchísimo que pueda precisar bien, porque creo que ese es un punto central. Partiendo de un ejemplo es mucho más fácil poder comprender lo que está diciendo Juan Mario. Estamos hablando, se dicta esa sentencia constitucional y recuerdo muy bien las observaciones puntuales que usted hizo, porque Juan Mario se dio el trabajo de verdad de estudiar, de ver qué era lo que había ocurrido y detectó ahí una falla terrible. El hecho de que a nivel de la Asamblea Legislativa Departamental, a nivel de la gobernación, no se hubiera hecho ese trabajo de obra fina, no hubieran detectado y hubieran nomás, por más que protestaron, que qué barbaridad, pero inmediatamente decidieron aprobar 3 o 4 leyes, no me acuerdo, que tienen que ver con medio ambiente y además aplaudieron como si fuera la gran cosa. Es una pésima señal porque, según lo que yo estoy entendiendo, Juan Mario, lo que debieron hacer fue pelear observando que esa sentencia constitucional no era correcta, por más que uno dice, no, los fallos del Tribunal Constitucional son inapelables. Pero en este caso había de dónde agarrarse para decir, no, señores, esta vez ustedes no han actuado como corresponde, en fin, no sé, usted me dirá. Y no comenzar a aprobar otras leyes que, como usted dice, por más que se aprueben, hay un precedente que está dejando esta sentencia. Estoy pensando con la famosa reelección indefinida, ¿no? Que mientras que no se anule esa sentencia también, estamos en el limbo. Lo mismo pasa en este caso. Efectivamente, lo mismo pasa porque ya nuestro derrotero, nuestra forma de comportarnos ya es conocida, entonces hacemos una arenga, o sea,
gritamos, tiramos el grito al cielo un rato, hacemos un berrinche y después no pasó nada, la cosa sigue igual. Y no es que no pasó nada, y no es que viene pasando a partir de la sentencia constitucional 76-2023. Viene pasando hace mucho tiempo, lo que pasa es que se ha visibilizado el problema y se ha llevado al ámbito de los medios y al ámbito de poder transmitirle a la ciudadanía lo que pudiera estar pasando, pero no es que con la sentencia del tribunal nos empezaron a escamotear nuestras competencias autonómicas. El escenario tampoco es extremadamente favorable en términos legislativos, como lo describe muy bien el doctor Juan Carlos Urenda, etcétera, pero se puede hacer mucho más, trabajando fino con lo que se tiene. Que otros Sí, planteamientos paralelos, claro que son válidos, pero en la medida en que estamos caminando en esto, debemos hacerlo mejor porque tenemos muchas llaves para que no hemos usado, que estamos usando mal, etcétera, para abrir las puertas a una mejor posibilidad de administrar nuestros recursos, de desarrollarnos mejor, etcétera, ¿no? Este, Cuestiones tan sencillas como que lo básico son, no es más que la fijación de medios y de sistemas para señalar para tener información recíproca, la homogeneidad técnica, o sea, lo que hablábamos ahorita, no es que uno establece como sector dominante, ¿no? Los parámetros técnicos, sino que tiene que haber una homogeneidad técnica, eso está en los parámetros constitucionales de varias partes del mundo. ¿Para qué? Para terminar en una acción conjunta. Y nos vamos al ejemplo del tema de los incendios. Resulta que la Secretaría Departamental de Medio Ambiente, este señor Sauto, que es una persona muy dinámica, se lo ve, resulta que tiene que presentar una carta a la ABT para decirle, mire, aquí hay estos focos de incendio. Si la ABT quiere, va, verifica, hace su trabajo o no. Resulta que la Secretaría Departamental de Medio Ambiente tiene que presentar una carta pidiéndole información y documentación. Si quieren, se la dan, si no quieren, no se la dan. Es decir, el principio de coordinación que está establecido en la Constitución, en la ley marco, no me estoy inventando nada, eso es lo que tiene que entender la gente y las autoridades a lo que se refiere el principio de coordinación autonómica, es decir, si no hay una fijación de medios, si no hay una información recíproca, o sea, no puede haber una información recíproca rápida, es decir, un sistema integrado con homogeneidad técnica para que ambos desarrollen o todos los niveles una acción conjunta, no estamos hablando de autonomía, no estamos hablando del principio de coordinación, es decir, hay una tergiversación total y el problema no es que haya una tergiversación total en sí, porque el que se quiere llevar el poder de las autonomías para así decir, para centralizarla, no le interesa entrar a ese debate, pero a nosotros sí nos interesa y eso ya debería estar en agenda. ahí yo le pregunto, Juan Mario, ¿qué tendría que hacer, digo, la Asamblea Legislativa Departamental, la Gobernación de Santa Cruz, para hacer prevalecer lo que está establecido? En el tema de la coordinación, pues va a ser difícil. Ya sabemos cómo actúa el gobierno. Estoy pensando, por ejemplo, recién ha habido esta convocatoria, ¿no?, al Consejo Nacional de Autonomía, que ha sido, yo creo, para la foto, pero no para ver los temas de fondo, porque lo estamos viendo con estos ejemplos que usted está trayendo acá. Pero también me puedo acordar de lo que pasa con el Consejo Nacional del INRA. Hasta ahora no se conforma o no funciona la famosa Comisión Agraria. O sea, eso de coordinación no existe. Definitivamente, entonces, frente a un panorama que es ese, que ya no necesita de diagnóstico, ya sabemos cómo es, ¿qué debería de hacer? ¿Cómo debería de actuar el nivel departamental en coordinación con los municipios, aunque sabemos que ahí también cada uno tira para su lado? No hay una coordinación ni siquiera a nivel departamental con los municipios de Santa Cruz. Yo he propuesto de que haya un observatorio de legislación autonómica, ¿no? Donde todas estas cuestiones se estén observando permanentemente, desarrollando planes de acción legislativa, y cualquier otro tipo de plan de acción para ir cercenando toda posibilidad de que menoscaben la titularidad de las competencias que tenemos.
¿no? Con pretexto de que en planificación se cruza medio ambiente y medio ambiente es de nosotros y ordenamiento territorial es de nosotros y uso del suelo de nosotros. Es decir, si no tenemos uso del suelo, si no podemos ordenar el territorio, si no podemos planificar, entonces, ¿qué competencia, o sea, qué titularidad de competencia exclusiva tenemos? Eso por un lado, es decir, un, será pues el observatorio del gobierno departamental, de las universidades, de todos juntos, de parte de la sociedad civil. Eso por un lado, eso es fundamental. Por ejemplo, en materia de terrorismo, contraterrorismo, en otros lados hay, por ejemplo, observatorios que todo el tiempo están trabajando en ese tema, están planificando, están... Y eso le va a dar insumo a las asambleas legislativas departamentales, a los representantes departamentales de la Asamblea Plurinacional, para presentar, porque no tienen los insumos, parece que no tienen los asesores, etcétera. Es decir, su actuación en términos de, de ser estadistas parlamentarios, etcétera, realmente es muy pobre. Es muy pobre. Entonces, y tenemos que trabajar en la ponderación también, la ponderación es un método aplicativo que permite resolver intereses normativos, siempre hay intereses normativos, eso se llama ponderación, a cada uno se le otorga el peso, eso tiene que hacerlo el Tribunal Constitucional, pero tiene que hacerlo la Asamblea Legislativa Departamental. Por ejemplo, en este conflicto, antes de este conflicto, etcétera, yo no he visto un proyecto serio de la Asamblea Legislativa Plurinacional de los representantes de Santa Cruz con relación a modificar la ley marco de autonomía y de descentralización. No he visto. Por ejemplo, yo estoy trabajando ahorita en un tema que es el tema de el pacto fiscal. Otro tema en el que nos han estafado, en el que las instituciones se han farreado las posibilidades, y solamente le doy un dato porque ese no es el tema de hoy, pero le doy Pero un vale, dato vale, solamente. vale. La ley marco de autonomía en sus disposiciones transitorias, eso de entrada, cuando le dice disposiciones transitorias, quiere decir que no es una disposición que tiene un tiempo determinado de aplicación. Y cuando nosotros hablamos que el censo, no sé cuánto que el censo, sí, estaba hablando del censo anterior, no está hablando de este censo. Eso por un lado, porque es transitoria, está estableciendo un régimen de transición. Y en el régimen de transición le está diciendo, pero aparte del censo, usted va a tener un pacto fiscal que le permita una mejor distribución, ¿no ve? De los, por ejemplo, en el sistema impositivo, etcétera, ¿no? Una mejor distribución de los recursos, ¿no? Vamos. Y hay un elemento, y esto es lo que me gusta del derecho y del ámbito de la administración del derecho, que usted tiene que hacer asentar su avión en algún lugar. Usted no puede estar todo el tiempo con teorías y doctrinas y análisis, no, en algún lado usted tiene que... Entonces dice aquí, el Ministerio de Autonomía dice, tiene 6 meses, ¿no? A partir de que se publican los resultados de la, ¿cómo se llama? Del censo de población, en este caso fue el del 2012, creo, 2012, tiene 6 meses de que se publican los resultados para hacer una propuesta técnica y sentarse a la mesa a conversar, ¿no es cierto? Desde el 2012 ya, 2013, digamos, ya pasaron esos 6 meses. Se presentó esa propuesta, es decir, hay un término, hay un plazo, se presentó bien o mal, les gustó a los departamentos, a Santa Cruz, a Oruro, no sé, pero sí, eso por un lado. El gobernador Costa, el 2015 aproximadamente, presentó una acción constitucional diciéndole, oiga, pues, ¿para cuándo la propuesta técnica del ministerio? Si ya el 2012 se hizo el censo. 3 años después. Pero ¿sabe qué respondió? Y está todo documentado. Lo que pasa es que no lo dice, no lo expone. Respondió el nivel central y dijo, pero era pues a partir de que se hacen públicos los resultados. Vaya usted a saber cuándo los hicieron públicos, eso ya no, pero me imagino que hasta que se presentó esa acción, supongamos que fue el 2013, digamos, ¿no? Porque lo resuelven 2 años después, algo así, o 2014 ya. No se habían hecho públicos los resultados, es decir, una estafa. Es decir, tienen una emboscada a cada etapa. Eso hay que exponerlo. Y que si no nos aprueban, no importa, exponga la verdad y punto. Expóngalo.
Ahora bien, supongamos que si el Ministerio de Autonomía, el Viceministerio de Autonomía, hubiese emitido esos criterios, esos lineamientos, bla, bla, bla. Ya, se pasaron los 6 meses, ya, no importa, lo plantearon. Es decir, ahí hay una base. Es decir, hubieron reuniones, hubieron sobre esa base, qué tomó usted, qué no tomó usted, etcétera. ¿Eso para qué? Para que usted plantee una demanda diciéndole que por ciertos actos el pacto fiscal se va configurando de tal o cual manera, eso se llama la doctrina de los actos unilaterales. Y aquí yo veo la debida consistencia. ¿A qué me refiero? Para que la gente pueda entender. ¿Se acuerdan de la demanda marítima en La Haya, ¿no? De Bolivia a Chile? Lo que interpuso Bolivia fue de que, a su juicio, todo lo que había pasado durante de 1900 y tanto, el abrazo el beso de no de sé cuánto, el Charaña. abrazo de no sé cuánto, de Charaña, ¿no? ¿No? Todo eso que tenía la consistencia para representar una obligación unilateral de Chile, es decir, que se había obligado y que por tanto la mesa de negociación debería basarse en esos aspectos, ¿no? Entonces, la Haya dijo de que no tenía la consistencia, etcétera. Pero aquí yo veo de que probablemente, porque aquí hay marcadas etapas, por ejemplo, los 6 meses, etcétera, etcétera, sí existe cierta consistencia para que nosotros obliguemos al nivel central a establecer el pacto fiscal. ¿En base a qué? En base pues a lo que ellos han planteado, en base a lo que nosotros hemos planteado, y ahí es un tribunal el que tiene que hacer la ponderación, pero hay que trabajar pues finísimo para eso. No es gritando, no es arengando, no es hay que trabajar fino. Tenemos esas bases. Entonces, la ley marca autonomía, dice, es obligatorio que usted ejerza su competencia. Pero para que usted ejerza su competencia, yo le voy a recursos. Es decir, no podemos aislar las normas de toda una ley, ¿me entiendes? Porque no están aisladas. Pero más allá de la disposición transitoria le está diciendo sí, pero hay un pacto fiscal 6 meses, entonces usted se imagina que en un año va a estar resuelto el pacto fiscal, ¿no es cierto? Entonces, esos son los elementos que nosotros ya tenemos que pensar en demandar. O Juan sea, Mario, es que sí, ahí es donde está mi pregunta, porque por algo hemos puesto esto de la farra institucional y la estafa autonómica, ¿no? Está poniendo como ejemplo el tema del censo. Resulta que el censo se hizo en el 2012, había un plazo para que se den a conocer los resultados, para que se haga la propuesta técnica, y tuvo que pasar 3 años, tuvieron que pasar 3 años para que haya una reacción desde el departamento en la época de la gestión del prefecto de Rubén Costa. Y eso se repite absolutamente en todo. Estamos viendo en otro campo distinto con el tema de la famosa sentencia constitucional 0075 76, no me acuerdo nunca, ya lo he dicho, no. La reacción es muy lenta, pero además siempre se espera que esté consumado el hecho para que haya, más que todo lo que usted está diciendo, un griterío, pero no un trabajo en detalle que le permita poner en evidencia que lo que están haciendo a nivel central va contra toda la normativa de un Estado supuestamente autonómico. Eso es, la falla está en este momento, más allá de lo que es el gobierno, en lo que se está haciendo a nivel departamental. claro, de lo que se ha expuesto se puede deducir que también la falla, o sea, no existe ni voluntad, existe el ánimo de estafarnos, ¿no? Del nivel central del Estado, del centralismo. Eh, Además de eso, ya se usa la fuerza bruta, es decir, el monopolio de la fuerza, inclusive policial y militar. O sea, si no te gusta que te estafe, te meto preso. Si no te gusta que te estafe, bueno, te meto plomo. Entonces, prácticamente ese es el mensaje. Pero nosotros no podemos, frente a la fuerza bruta, más aún, debemos exponer con mayor precisión, con mayor dedicación, la verdad, ¿no es cierto? De que no es un discurso político, porque nosotros no somos, bueno, somos políticos porque pertenecemos a la polis, ¿no? Estamos interesados en la estructura funcional del Estado, territorial, ¿no? Etcétera.
pero hemos hecho un acuerdo, ¿no es cierto? Un contrato social le llaman, ¿no es cierto? En el contrato social, y algo que también alguna vez lo he explicado, en los contratos existe algo que se llama sinalagma funcional. El sinalagma funcional quiere decir, yo cumplo en la medida que tú cumplas, porque de tu cumplimiento depende el mío, ¿no es cierto? Eso se llama sinalagma funcional. Por eso es que hay una estructura, inclusive le llama la constitución funcional del Estado. Y es lo que pasó en el tema, por ejemplo, de que se burlaron de un referéndum que dijo no a la reelección al presidente Morales. Después gestaron un espacio de reelección a nivel constitucional. Eso quiere decir, ¿y por qué el pueblo reacciona? Porque no reacciona porque sea rebelde en el sentido de destruir a un sistema político que está dominando, imperante, sino significa que el ciudadano, la ciudadanía responde en ese contexto de sinalagma funcional y le dice, o sea, me estás estafando, ¿no? Me estás engañando, me pones los cañones en el pecho y encima decir que yo estoy tratando de desestabilizar tu gestión, tu gobierno, etcétera. Y eso es lo que ha pasado precisamente ayer con el tema de la resolución donde los jueces eso del alto se declaran incompetentes. Jueces creo que ya de sentencia, creo que ya estaban para juicio oral en el tema de la, o sea, tarde o temprano, tu estafa, que es muy clara, quiere decir, tarde o temprano alguien tiene que exponerla, exhibirla y plantear un debate. Menos mal que fue del órgano judicial. Ahí Juan Marito le iba a decir, pues yo le digo Juan Marito, Juan Mario, no puedo, pero me estoy controlando. Tenemos pocos minutos ya para esta conversación. Es una pena, siempre digo que es una pena, pero sabe, Juan Mario, tengo un compromiso aquí en la UNSA. Tengo sí todavía un tiempito, porque este tema me parece que va al punto. Y yo por eso insisto, más allá de lo que es este gobierno, ya sabemos cómo funciona. Hay aquí una falta de coordinación, de sentarse, por eso es interesante la propuesta que hace de ese observatorio, de sentarse a nivel, a ver, la Brigada Parlamentaria Cruceña, la Asamblea Legislativa Departamental, con apoyo de las universidades que tienen conocimiento y tienen gente que estudia, ¿no? Están los colegios, está el colegio de abogados, sentarse a decir, a ver, está pasando estas cosas. ¿Cómo hacemos para decirle a este señor, usted no está cumpliendo lo que debe cumplir, pues entonces nosotros vamos a hacer tal cosa? Veo yo acciones muy dispersas y creo que por eso usted habla de una farra institucional, ¿no? Quiero que cierre esta idea porque antes de que terminemos la conversación, tengo una preocupación que me planteó ayer la conversación que tuve con el vicegobernador y que tiene que ver con la defensa que se está haciendo del gobernador de Santa Cruz. Porque es inconcebible, se va a cumplir un año el 28 de diciembre y el gobernador sigue preso y sometido a una serie de cosas que nosotros, que no somos ni siquiera maestros ni doctores en derecho, solamente una cuestión de sentido común, nos estamos dando cuenta que no es un proceso, por supuesto, justo, ¿no? Y ayer el vicegobernador dijo así, aunque de pasada, que no se estaba haciendo una defensa como correspondía del gobernador, y eso quisiera yo la opinión de Juan Mario, pero después de que me cierre la idea de esto que estamos hablando, que es lo que debería ser la instancia departamental con todas sus instituciones, los representantes que tiene, para salvar a tiempo y no esperar que llegue el desastre para tratar, perdón, de reaccionar. Para no ser reaccionario y ser proactivo, para eso es el observatorio, ¿no es cierto? Por ejemplo, ha estado muy ausente de sus grandes aportes el doctor Juan Carlos Urenda. En la gestión pasada, por ejemplo, yo extrañé la falta de consideración, que yo no lo conozco al doctor, no es mi amigo ni nada de eso, pero sigo, leo sus libros, veo que es una persona muy honesta, Lo intelectualmente marginaron a honesta. Juan Carlos. Lo Bueno, marginaron, siendo un hombre, o sea, yo me pregunto por qué razón, siendo un hombre que lo único que hace es aportar
con su conocimiento, con su experiencia, con su ciencia, es un hombre sincero, yo no lo veo un hombre malintencionado, un buen profesional destacadísimo, especialista en el área, que puede orientarnos a todos. Entonces, ahora veo que, entonces, cuando se habla de la institucionalidad, ¿por qué nosotros, los ciudadanos de a pie, y ese también es mi reclamo, porque si no está el colegio de abogados, pero ¿quiénes están en el colegio de abogados? Y no quiero hablar para ninguna persona, porque hay gente buena, hay gente que no es tan buena. Pero si no está en el colegio, ¿y por qué no está en el colegio de abogados? No sé, pues, ¿por qué razón? ¿Por qué yo no formo parte del directorio? No sé, habrá que preguntar. Yo no quiero entrar en ese campo. ¿Y por qué no formo parte de tal? ¿Por qué? Porque no quiero entrar en ese campo. Entonces, hay un sesgo ahí al ciudadano, al profesional, etcétera, que tampoco podemos pasar por alto, porque nosotros estamos validando que estas instituciones son, claro, pero ¿cómo están compuestas esas instituciones? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para planificar? Mirarnos entre todos. Como hizo el doctor Elan Bacadíes. Yo no sabía, por ejemplo, siempre reclamaba y no sabía que el doctor, pero el doctor Elan Bacadíes abrió la puerta para que esa gente del Plan 3000 y de la Villa Primero de Mayo, que son los que ponen el pecho, sobre todo en las luchas autonómicas, en las luchas por el censo, etcétera, ¿no? Que él las incorporó para que formen parte del comité, ¿no? Entonces, también tenemos que preocuparnos de integrarnos realmente, no de aparecer como integrados, porque ahí a veces el mérito no es lo que prevalece, ¿no es cierto? Y tenemos los resultados que tenemos, o sea, no podemos sembrar papaya, ¿no? Y sembrar limones, ¿no? Eso por un lado. El observatorio, para mí, a mí me parece clave en ese tema y para ir desarrollando acciones y la conciencia, pues, ¿no? De lo que realmente debe hacerse. Eso está clarísimo. Ojalá, usted ya ha presentado de manera formal la propuesta del observatorio, si no me equivoco, ¿no? Siempre lo mando por WhatsApp, digamos, ¿no? Regularmente, pero lo voy a hacer formal y ya lo voy a presentar con nota, que me pongan un cargo de recepción. Es importante, por favor, hágalo, porque así también nosotros podemos ir a preguntarle, ya sea a la Asamblea Legislativa Departamental, al que fuera, no sé a dónde la va a presentar la propuesta, decirle, a ver, hay una propuesta de esto que es urgente y debiera darse curso de la manera más rápida posible, ¿no? Ahora, lo otro, no quiero despedirme, Juan Mario, sin hablar, aunque sea por encima, de lo que está ocurriendo ahorita con la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho, porque tiene que ver además con todo lo que están padeciendo muchos presos políticos, ¿no? Ayer se ha instalado una huelga de hambre por parte de Fernando Hamdan que me da mucha pena, ojalá que lo convenzamos de que levante esa huelga, en solidaridad con los presos. Hay dos que están corriendo riesgo ahorita, su salud corre riesgo, que están en huelga porque pese a que tienen ya la orden para que lo liberen de la cárcel, pues le han plantado otro proceso para no dejarlo salir. Entonces, hay alguien que está en huelga de hambre en Santa Cruz, pero no solo eso, vemos la situación que parece no tener fin con el gobernador. La situación del gobernador no iba a ser fácil, no lo voy a plantear como que iba a ser algo fácil, pero pudieron haberse hecho algunas acciones. ¿Cuáles, por ejemplo? El número 3. Cuando al gobernador lo detienen o lo secuestran y lo llevan a La Paz, primero por chapar, etcétera, 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 debimos hacer un reclamo muy fuerte, muy enfático, digo yo, de que el gobernador no era una persona común en el sentido de que no representaba políticamente una lucha, etcétera, y que aparte por su mismo cargo, su plan de gobierno, etcétera, había un arraigo político, natural y social. No solamente había un arraigo. ¿Por qué razón? No nos olvidemos, y ahí integrando, siempre hay que integrar las normas, que el gobernador, el que se postula gobernador, alcalde, debe haber estado un tiempo de residencia, algunos años, ¿no? En el lugar donde formula su planteamiento, ¿no? Entonces, aquí formuló su plan de gobierno, fue aquí donde lo eligieron, etcétera. Es decir, no solamente como cualquier persona, digamos, si a mí me llevan detenido, yo tengo arraigo natural, digamos, puedo decir, ¿no? Familia, trabajo, etcétera. Pero yo no soy gobernador, es decir, no tengo dos elementos más que son el arraigo político y el
arraigo social. Eso de entrada debió ser un plan que no lo iban a aceptar, no importa, pero la gente iba a ser consciente, porque ahora se dice, no, pero es que el gobernador está lejos, no sé si, pero está lejos porque lo hicieron añicos las garantías y derechos fundamentales muy, de los ciudadanos y del gobernador, como ellos el derecho político, etc. Entonces, esos elementos debieron plantearse. La Asamblea Legislativa departamental, en lugar de decir vamos a sacar una ley de suplencia porque el tribunal nos ordenó, no los ordenó que dicten una ley, eso es falso, nunca les ordenó, dicten que ellos en el marco de su competencia vean cómo iban a hacer con el tema de si procedía o no, es una suplencia o no. Pero ¿qué debieron hacer a mi criterio? Y lo planteé, bueno, por WhatsApp mandé una nota al presidente Zvonko Matkovic, que creen una comisión mixta de investigación para defender al gobernador y plantear en un informe muy, muy serio, muy sustentado, muy fundamentado, todo lo que fue pasando de la reelección, desde el fallo de la Corte Interamericana sobre que no es un derecho humano el derecho a la reelección, las leyes que se dictaron durante el gobierno de Yanine Áñez, etcétera, todo parte del esquema de fundamentación que ha planteado un tribunal de justicia en el Alto. ¿Y por qué tendría que hacerlo y por qué tendría que tener peso? Porque es la Asamblea Legislativa Departamental. Ese informe podía servir a nivel nacional y a nivel internacional para que se puedan, o sea, todos esos elementos faltaron. ¿Por qué? Por salir de triunfalista y no resolvimos nada. El gobernador sigue ahí, y con el informe iba a salir, probablemente no, pero iba a estar otro tipo de conciencia. No nos olvidemos que las leyes, los actos legislativos, los actos normativos, los actos de nuestras autoridades tienen una función pedagógica. Esa sería la segunda. Esa sería la segunda. ¿Y la tercera? La tercera, eso ya forma parte de un esquema de demostrar de que el esquema o el modo de operar contra el gobernador tenía un plan prediseñado, y yo las puedo exponer en su momento, la jurisprudencia del derecho comparado, donde en línea más o menos nueva se están estableciendo algunos parámetros de los derechos políticos de quienes son elegidos, ¿no? Y para presionarlo son detenidos, recluidos, etcétera, ¿no? Y dónde hay ese parámetro, es lo que se llama la ponderación entre su derecho a la libertad, el ejercicio de su derecho político, etcétera, para mostrar las diferencias que existe en ese plan perverso, que yo lo expuse en enero. O sea, lo tuvieron al gobernador en diciembre, yo lo expuse en enero, cuando todavía no se conocía cómo iba a operar ese plan. Así ha estado operando a través del régimen penitenciario para menoscabarle derechos políticos, menoscabarnos a nosotros, empezar a asfixiarlo, pero eso tendría que ser materia de detalle. ¿Y cuál es la diferencia en esa jurisprudencia que es nueva con el caso del gobernador? Las notorias diferencias y las mentes perversas que han diseñado ese plan para asfixiar al gobernador y llevárselo dicen que a 500, 1000 kilómetros A Chonchocoro. de Santa Cruz, ¿no? Yo siempre pregunté si se lo llevan a Pando, dice que esa cárcel está más lejos. Eso, digamos, ¿no? Pero hay todo un plan, se lo puede exponer, pero eso es otro tema que es para otro programa. Es para otro programa. Para otro programa, pero de todas maneras, sí, Juan Mario, a mí me gustaría en un próximo programa que usted dé más detalle de qué tendría que hacerse ahora, ya con todos los errores que se ha cometido, lo que no se hizo y debió de hacerse, ya pasó, no hay cómo volver atrás. Pero ¿qué debería pasar? Porque esto tira para largo, ¿no? O sea, si pueden, no lo van a soltar nunca, hasta que logren su cometido, por decirlo de alguna manera. Más allá del problema que eso ha generado a nivel interno, que uno puede entrar en otra discusión también, pero tiene que ver con un tema de legal, de cómo se está asumiendo esa defensa, considerando que la justicia está cooptada aquí en este momento por el gobierno central. Pero da, como usted dice, para otro programa. Yo voy a tener que ir despidiéndolo a Juan Mario Bravo Román, abogado,
porque como le decía, en una media hora voy a estar participando y le agradezco muchísimo a la Universidad Mayor de San Andrés, a la Fundación Jubileo y a la Konrad Adenauer. Están haciendo un debate democrático, se llama, para hacer un análisis de una encuesta, la última, la tercera que se ha hecho, sobre percepción ciudadana sobre democracia, sobre confianza en las instituciones del Estado, en otras organizaciones de la sociedad civil. Ahí yo he hecho en falta algunas cositas, pero después las voy a comentar. Así que me tengo que despedir de Juan Mario para correr, irme a la Universidad Mayor de San Andrés, porque ahí va a ser esta actividad, ahí vamos a estar. Muchísimas gracias por la invitación, por la cobertura. Gracias, querido. Yo me voy a despedir de la gente mostrándole algo que es maravilloso donde estoy. No sabes, Juan Marito, de hermoso el lugar donde estoy ahorita, ¿no? Nunca me acuerdo porque es un hotel que yo no conocía. Es donde, ¿cómo es? Mitrux. Mitru Express, pero además ya. Mire, quiero farsantear. No sé si se ve la vista. ¿Se ve? Bellísimo. A ver, ahora. No, esta es una belleza. Ahorita voy a correr el riesgo de tumbar mi computadora, pero quiero que vean. Miren. Bellísimo. No, y de noche no se imaginan cómo se ve. Sí. Es en el centro prácticamente y el cielo está maravilloso. Pero bueno, me voy despidiendo. Me tengo que ir corriendo a la universidad. Chau, chau. Gracias, Radico. Gracias a la gente que nos ha acompañado. Nos vemos. Chau. El programa Internacionalízate es un programa que la Universidad Franz Tamayo ofrece a todos sus estudiantes para que puedan vivir una experiencia internacional. Entre ellas está el intercambio semestral, que es el intercambio tradicional, los intercambios cortos que se hacen durante invierno y verano de 2 a 3 semanas, tenemos las pasantías internacionales, tenemos también los voluntariados internacionales. Tenemos una amplia cartera de países para que el estudiante pueda realizar esta experiencia internacional. Contamos con convenios con Argentina, Brasil, Colombia, Chile, tenemos convenios con Estados Unidos, tenemos convenios con España. Los invito a participar del programa Internacionalízate. Si aún no te has inscrito, las inscripciones siguen abiertas y los esperamos en Avenida Bush, esquina Segundo Anillo.